Cordial saludo, mi nombre es Lady Diana Saavedra, estoy inscrita en el programa de Ingeniería de Sistemas y en la materia Inferencia Estadística. A continuación voy a hacerles la explicación en cuanto a lo que tiene que ver con la fase 2.1 de las pruebas de hipótesis. Bueno, para esta fase vamos a trabajar con la prueba de hipótesis para la media, en la cual escogí la hipótesis para probar si el promedio del número de llamadas realizadas por el cliente a causa del mismo problema es inferior a 3. Entonces se trabaja con un tamaño de muestra de 458, que fue el que realicé en la fase 1.1 o ayer. Entonces por eso trabajamos con 458. La media muestral del número de llamadas realizadas. Entonces para este procedimiento se halló el promedio con el número de llamadas, que va a ser la variable. Entonces nos ubicamos aquí en esta casilla y ahí hallamos el promedio. La media muestral, la desviación que se realiza con la fórmula de SBER.m, también con la variable número de llamadas, que encontramos también aquí en esta casilla, y el tiempo promedio del número de llamadas realizadas por el cliente, que es inferior, eso sería de 3. Entonces, describimos las hipótesis en este caso, que si la hipótesis del promedio del número de llamadas realizadas por el cliente a causa del mismo problema es inferior a 3, o la hipótesis adyacente, que si el promedio del número de llamadas realizadas por el cliente a causa del mismo problema es mayor o igual a 3. Entonces acá encontramos de manera simbólica el planteamiento de las hipótesis. Esta prueba de hipótesis es de cola derecha, puesto que es mayor, acá podemos observar que se hace la aseveración de que es mayor o igual a 3. Entonces, por este motivo, se escoge una cola derecha. El nivel de significancia con el que vamos a trabajar va a ser de 0,04, porque este fue el que trabajamos para la media en el trabajo inmediatamente anterior. El estadístico de prueba para calcular va a ser con esta formulita que observamos aquí, que básicamente es la que se reemplaza aquí. Como ustedes pueden observar, aquí encontramos el número de las celdas que están reemplazadas inmediatamente en la fórmula que observamos aquí, y nos da un valor de 45,03. Para el estadístico teórico se realiza de la misma manera con la distribución punto norm, punto stand. Se reemplaza esta fórmula, es 1 menos el nivel de significancia, puesto que se está trabajando con una cola derecha. Entonces, para tomar la decisión encontramos que está entre de 45,03 y 1,751. Vamos a explicar un poco la gráfica para que se pueda entender. Bueno, entonces acá está la gráfica que se realizó. Entonces, el 1,75 lo encontramos acá posicionado y el 45,03 se encuentra dentro de la zona de rechazo. Entonces, por esto podemos decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que es la que encontramos aquí al iniciar del encabezado, que nos dice que si el promedio del número de llamadas realizadas por el cliente a causa del mismo problema es inferior a 3. Entonces, sería esa la hipótesis. Bueno, pasamos a la siguiente pestaña, que sería la prueba de hipótesis para la proporción. Inicialmente se trabajó con la hipótesis
para la proporción, para probar si el porcentaje de clientes nada satisfecho es mayor al 20%. Entonces, para este caso también se trabaja con un tamaño de muestra de 458 y el porcentaje de satisfacción de la muestra es de 19,7. Lo trabajamos con la fórmula contar.si. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el motivo nada satisfecho. Entonces, si nosotros nos desplazamos aquí a la base de datos, en cuanto a lo que tiene que ver con la muestra, qué sé yo, aquí encontramos la casilla de satisfacción y encontramos el código en cuanto a lo que se trabajó con la proporción. Ahora, la proporción de satisfacción de los clientes, entonces en este caso sería el 20%, como lo observamos acá. Se propone la descripción de la hipótesis, en este caso, para probar si el porcentaje de clientes nada satisfechos es mayor al 20%, o la proporción para probar si el porcentaje de clientes nada satisfechos es menor o igual al 20%. Entonces acá encontramos descrito eso, pero en forma simbólica. Acá se va a trabajar en una escala izquierda porque es menor o igual al 20%. Entonces, por esta razón, se trabaja con una cola izquierda. El nivel de significancia que se trabajó fue el del 0,02%, puesto que fue el que se trabajó en la fase 1.1. Entonces, por eso se trabaja con el nivel de significancia de 0,02. El estadístico de prueba lo trabajamos con esta fórmula que observamos aquí y relativamente se reemplaza acá la fórmula con los valores que ya tenemos aquí en el encabezado. Entonces, en el estadístico teórico encontramos que es menos 2,054. Esta fórmula de distribución normal estándar se utiliza así solamente con el nivel de significancia, puesto que es una cola izquierda. Por este motivo se trabaja la fórmula de esta manera. Acá encontramos que el valor de z prueba es de menos 0,19, sería mayor a menos 2,54. Entonces vamos a ir aquí a la gráfica para que lo puedan entender un poco mejor. Acá encontramos que el valor de z, que el valor de esta prueba es menos 0, menos 0,19 y menos 2,054, que sería el teórico. Entonces, el menos 0,19 se encontraría dentro de la zona de aceptación. Entonces, por eso decimos acá que no se puede rechazar la hipótesis nula, porque se encuentra dentro de la zona de aceptación. Pasamos a la siguiente pestaña, que es prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Se trabajó con la siguiente hipótesis, que es para probar que la proporción del porcentaje de personas que llaman por el motivo de navegación intermitente es mayor si están ubicados en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Se trabajó inicialmente con la población 1, que es Bogotá, Cali y Medellín, y la población 2, que son las otras ciudades. Dentro de la población 1, el número total de llamadas que encontramos fueron de 13, y dentro de la población 2, el número total de llamadas que encontramos fue 445, que tienen que ver en cuanto a las otras ciudades, y el 13 y el 445 nos darían 458 realizando la operación, que sería el número total de la muestra. Ahora, para la siguiente característica de Bogotá, Cali y Medellín, utilizamos el número de llamadas de navegación intermitente.
Entonces, aquí hallamos que fue 0, porque si nos dirigimos aquí a la base de datos del tipo de muestra, perdón, entonces en la variable motivo no encontramos la navegación intermitente que está codificada con el número 3 dentro de la base de datos. Si observamos acá dentro de la base de datos, está codificada efectivamente con el número 3, entonces por este motivo, pues si observamos acá, se halla que no está esta navegación intermitente. Para las otras ciudades el número de llamadas de navegación intermitente sería de 84. Para la población 1 el porcentaje sería la división de esta casilla, perdón, sería el 0 con el 13, nos da pues obviamente 0%. Lo mismo se realiza con la siguiente casilla de las otras poblaciones, que nos da un total de 19%. En la media de ponderación para las proporciones muestrales sería el 18%, y el 1 menos la media de la ponderación sería del 82%. La descripción de la hipótesis sería de la siguiente manera. La proporción del porcentaje de personas que llaman por el motivo de navegación intermitente es mayor si están ubicados en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, o igual al porcentaje de las otras ciudades. Entonces, la hipótesis adyacente sería proporción del porcentaje de personas que llaman por el motivo de navegación intermitente es mayor si están ubicados en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, o diferente al porcentaje de las otras ciudades. Escrito simbólicamente lo encontraríamos de esta manera. Se trabaja de dos colas, pues estamos haciendo la comparación de la población 1 con la población 2. Entonces, por esto se trabajarían con dos colas. El nivel de significancia es del 0,02, puesto que pues, trabajamos en el trabajo anteriormente. El estadístico de prueba se realiza con esta fórmula que tenemos aquí, que si observamos es la que se reemplaza aquí. Encontramos que la población 1 menos la población 2, si observamos acá, estas son las celdas que ubicarían esos resultados, que básicamente se reemplazan. Entonces, acá se realiza lo mismo, que observamos la raíz cuadrada, que sería b por b12 sobre b5, que es básicamente lo que encontramos aquí, que sería pc menos 1 menos pc sobre n1. Entonces es básicamente lo que se hace, se reemplaza la fórmula y nos da el resultado de menos 6,340056. En el estadístico teórico se trabaja el estadístico teórico abajo, sería el negativo, y arriba, que sería el positivo. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que tiene que ver con las dos colas, por eso se indica aquí que sería 2 porque son dos colas. Entonces acá tenemos que el menos 6,34 es menor o igual a menos 2,326. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces vamos a hacer aquí como una explicación en la gráfica para que ustedes lo entiendan. Entonces aquí observamos que el menos 2,326 está acá en el rango negativo y acá está en el rango positivo, que en el Z teórico indicamos que este sería arriba y este sería abajo. Y se encontraría dentro de la zona de rechazo, puesto que el menos 6,34 estaría ubicado en esta posición. Pasamos a la siguiente página, que es diferencia de medias. Entonces la hipótesis que vamos a trabajar va a ser para probar que el promedio de consumo en kilovatios es mayor si están ubicados en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Aquí trabajamos con la población 1, que es Bogotá, Cali y Medellín, y la población 2, que son las otras ciudades. Hallamos el número total de consumos en kilovatios, que en nuestro caso va a ser 13, y para las otras ciudades el total de consumos en kilovatios, que va a ser 445, para dar un total de la muestra de 458. Hallamos la media, que sería aquí
serían los consumos altos en kilovatios, que fue la característica al interior que buscamos, que nos daría un total de 10 consumos altos para Bogotá, Cali, Medellín, y en este lado 289 consumos altos para las otras ciudades. En la descripción de la hipótesis, el promedio de consumo en kilovatios es mayor si están ubicados en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, o igual al promedio de consumo de kilovatios de las otras ciudades. Para la hipótesis adyacente, el promedio de consumo en kilovatios es mayor si están ubicados en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, o igual al promedio de consumo de kilovatios de las otras ciudades. De forma simbólica lo podemos observar aquí en esta fórmula. Se va a trabajar de dos colas, pues estamos haciendo la diferencia entre la población 1 y la población 2. Esta va a ser la fórmula que vamos a trabajar en el estadístico de prueba. Si observamos aquí, va a ser el reemplazo que se hace de la fórmula, que va a ser x menos x2. Si observamos acá, se ven las celdas. En la parte inferior también va a ser lo mismo, que sería la raíz cuadrada de S1 al cuadrado, observamos acá, sobre N1. Y aquí va a ser lo mismo, solamente que va a ser con N2, que va a ser la población 2, y aquí encontramos el resultado. El Z teórico, como lo observamos aquí, va de abajo va a ser menos 2,054, aplicando la fórmula de distribución normal estándar, ejecutando el nivel de significancia sobre 2 porque estamos trabajando dos colas. En el Z teórico, que va a ser arriba, va a ser lo mismo, pero 1 menos el nivel de significancia sobre 2 para que nos dé un total de negativo y positivo. Observamos entonces que nos quedaría 2,018 y menos 2,054, que el 2,018 va a estar en el medio de menos 2,054, que es negativo, y el positivo de 2,054, que es positivo. Entonces, por esto podemos decir que no se puede rechazar la hipótesis nula y se encuentra dentro de la zona de aceptación, es decir, en la mitad de estos dos resultados. Muchas gracias por haber escuchado mi presentación y hasta pronto.